Hey, Dios te bendiga, bienvenidos a The Lighthouse Podcast. Y bueno, aquí estamos en un nuevo episodio. Habíamos estado perdiendo un tiempo, ¿no? Un tiempo. Creo que la última vez que lo subimos fue hace más de un mes. Creo. Pues sí, hace más de un mes. Pero bueno, en reformas, poniendo todo lo que es el estudio, la nueva radio cristiana Alfaro. Amén. Y bueno, aquí nos encontramos en los comienzos de los podcasts, en esta escena, en esta portada, ¿no? Vamos a ser más regulares con los episodios. Sí, obviamente, eso esperemos. Te estás comprometiendo. Nos Estoy estamos comprometiendo con la gente, sí. Perfecto. Bueno, Anfer, cuéntanos, ¿qué temas traemos para hoy? Algo que mucha gente se pregunta, sin embargo, no saben exactamente cómo se logra o si siquiera hay pasos a seguir para lograrlo, que es cómo alcanzamos la salvación cuando sabemos que ya tenemos o adquirimos la salvación. Yo creo que es una pregunta muy fuerte porque va muchísimo más allá, porque a veces nos preguntamos de cómo podemos ser salvos o si somos salvos y tenemos esa duda de que a lo mejor tú le preguntas a alguien, ¿vas a ser salvo? ¿Mueres ahora y vas para el cielo? Y muchos tienen esa duda. Yo diría que un gran por ciento de las personas, entre comillas, que conocen de Cristo y dicen ser cristianas, ¿no? Sí, bueno, creo que si saliésemos ahorita a entrevistar gente en la calle y a preguntarle, ¿serías salvo? Muchos van a decir que sí, otros van a decir que no. Pero Pero, ¿por qué la mayoría de los cristianos tienen dudas de eso? Si te pregunto yo a ti ahora mismo, ¿eres salvo si mueres ahora? amén, sí, creo que sí. ¿Crees? ¿Por qué? Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, que es el paso fundamental para la salvación, ya allí lo tengo todo. Lo que sigue es simplemente reformar mi vida a un punto tal en el que todo lo que yo haga esté basado en la palabra. Ya yo acepté a Jesús. Claro, tú sigues los pasos para ser salvo, pero me acabas de decir, creo que sí. A ver, es complicado decir, sí soy salvo, porque a veces nos encontramos con situaciones que ni nosotros somos conscientes de ellas, en las cuales la Biblia te describe, si haces esto, podrías perderte. Incluso mentir por una tontería. Cuando dicen, ay, bueno, ayer estaba en la calle y estabas en tu casa. Una mentirita blanca, como quien dice, y te mueres en ese momento. ¿Te irías al cielo o te irías al infierno? Mentiste, inocentemente o no, según Claro, tú, pero mentir es mentir, y cualquier pecado en la Biblia se pesa de la misma forma. sí. ¿Y cuál dirías que es el paso número uno? Porque yo creo que el paso número uno para conseguir la salvación, yo diría que es aceptar nuestra condición y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque a lo mejor a veces podemos decir, no, yo acepté a Dios, pero no acepto que estoy en el pecado o no acepto tal para poder cambiar. E incluso en el mundo, una de las cosas cuando tienes una adicción es reconocer que la tienes, porque hay mucha gente que tiene adicción al póker, a la pornografía, a juegos de azar, y no lo reconocen. Saben que la tienen, pero no la reconocen. Y Y, siempre, por sí, eso no sé si has visto drogadictos que ellos consumen. Sin embargo, cuando tú te acercas a ese mundo, lo primero que te dicen es, nunca lo hagas. Pero ellos nunca salen de eso. Porque le recomiendan a alguien más que no lo hagan, pero ellos no lo dejan de hacer. no, y si te fijas, por ejemplo, pasa mucho en las películas, que te das cuenta de que en los centros de drogadicción, de personas que supuestamente quieren cambiar, te das cuenta que esas personas no cambian porque no aceptan su condición. Y a lo mejor saben lo que están haciendo porque el fumador sabe que está mal, pero no acepta que quiere cambiar de verdad y que lo está haciendo mal. Y aunque lo saben, Entonces podríamos decir que el primer paso es rendirnos, aceptar y tener un corazón rendido ante Dios. sí. ¿Y tú dirías que ese paso se considera para todas las personas? Todas las personas pueden decir haberlo hecho. Sin embargo, ninguno de nosotros conocemos a ciencia cierta el corazón de alguien. Pero, por ejemplo, una persona que nació en el cristianismo y una persona que conoce a Dios ahora, ¿tú dirías que seguiría el mismo paso? De decir, acepto mi situación y acepto a Dios como mi único Señor y Salvador. Todos debemos pasar por allí, sin excepción. Hayas nacido en el cristianismo o no. Es el paso fundamental para la salvación. Aceptar y reconocer a Sí. Jesucristo como nuestro Salvador. Sí, yo diría que ese es el paso más importante y por eso lo puse como número uno, porque yo creo que lo primordial es aceptar cómo estamos nosotros, porque a veces no cambiamos no porque Dios no está con nosotros, a veces no cambiamos porque no aceptamos nuestra condición en la que estamos. Por ejemplo,
hablamos del drogadicto, hablamos de millones de personas, pero a veces con cosas más sencillas, como una persona mentirosa, una persona que está adicta a la pornografía, una persona que está adicta incluso a las redes sociales. A veces esa persona no cambia porque no acepta su estado y no quiere cambiar. Y yo creo que eso es un gran impedimento para que podamos ser salvos. Actualmente, o sea, lo mencionaste con las redes, el ser humano es dependiente de esto. Si ahorita se va la luz, nos quedamos sin tecnología, sin internet, sin nada, ¿tú crees que podrías sobrevivir sin eso? ¿Te sentirías cómodo siquiera No, sin la yo creo que ya tecnología? estamos muy adaptados a eso. Incluso, no digamos que es una mala herramienta, porque la verdad es que ha sido de bendición para muchos, pero como también ha sido de bendición ¿cómo se podría decir? Ha matado también a muchas personas, literalmente, porque muchas personas no han sido salvas por eso. Y ha condenado a muchas personas. Es como comer. Comer en sí no es malo. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa si lo haces en exceso? Uno es gula. Dos, tu cuerpo reacciona a ello de mala forma. Empiezas a engordar, a tener problemas Claro. y puedes hasta morir. Entonces, cualquier cosa, se hace lo que sea, se hace tecnología, se hace diversión, deportes, lo que sea, en grandes cantidades todo siempre te va a hacer daño. Sí, entonces yo creo que de número uno, para que una Oh, Juan. persona, el bilingüe, pueda ser salva, es aceptar cómo está esa persona y aceptar a Dios en su corazón, como lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que aceptase con su boca que yo soy su único Señor y Salvador, podrá recibir la salvación. Pregunta, todo aquel que nace en el cristianismo, que conoce de Dios desde pequeño, ¿tiene asegurada la salvación? No, yo creo que no. Por ejemplo, yo doy mi caso que nací, entre comillas, en un hogar cristiano, desde que yo tengo uso de razón, mas eso no me convirtió a ser salvo. Yo conozco a Dios en una cierta etapa de mi vida y en una cierta edad donde yo decido seguir a Cristo. Ojo, ¿había conocido a Dios? ¿Lo había visto sus manifestaciones? Claro que sí, las había visto lo que Él hacía, mas eso no me hacía ser salvo. Porque muchas veces confundimos y eso se convierte en religiosidad, en monotonía. Confundimos el ir a la iglesia, cantar una alabanza, hablar bien, expresarse bien, ser buena persona con ser salvo y encontrar nuestra salvación en eso. Yo he visto muchas encuestas y muchas preguntas de personas por la calle, cristianos, que se le acercan a las personas y le dicen, ¿crees en Dios? Y dicen, sí, yo creo en Dios, pero ¿por qué crees en Dios? No, porque yo soy buena persona, yo le doy dinero a los pobres, o creemos que por nuestras acciones podemos encontrar la salvación. Pero yo creo que no, las acciones no nos aseguran que podamos ser salvos. Porque si fuese así, por acción, la salvación, a ver, muchos podemos hacer demasiadas cosas, sin embargo, las acciones no nos aseguran una salvación, ya eso dejó de existir, es por gracia que somos salvos. Y, por ejemplo, si alguien muere, está a punto de morir, y acepta a Dios en ese momento, aunque haya tenido una vida pecaminosa con lo peor, asesinatos o lo que sea, esa persona, si lo hizo de corazón, que es muy importante, es salva. Es como lo que era el ejemplo que nosotros vimos hoy en el día. Te pregunto, imagínate que tú matas a alguien, eh, y llegamos al juez. Llegas al juez y el juez te dice, bueno, mataste a esta persona. ¿Tú crees que sería un buen juez si te dice, te perdono, vete de aquí? No, Yo creo que no. ¿Lo considerarías como mal juez? sí, porque no siguió el debido proceso, no tomó en cuenta las cosas que había hecho. Y yo creo que es igual así con nosotros. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros vimos un pastor que decía eso en esta mañana, bueno, hace un rato, y decía y le preguntaba al otro, ¿tú considerarías que si tú matas a una persona ahora mismo y llegas al juicio y el juez te dice, has hecho tal, 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 pero te perdono y te dejaría libertad, ¿lo considerarías como un buen juez? Y el chico decía, no, obviamente no. Entonces, así muchas veces es con nosotros. Dios, como lo dice la palabra de Dios, es un buen juez con nosotros. Y no podemos considerar a Dios de que en un momento Él nos diga perdón, pero después muramos y diga, has hecho tal, 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 y no podamos decirle, Señor, pero yo también he hecho buenas obras. Hay un ejemplo cuando Jesús fue crucificado. Habían dos personas al lado de él también siendo crucificadas. Teníamos a uno que era arrogante y al otro que fue humilde ante Dios. Y él le dice que antes de que él partiera, hoy conocerás conmigo el paraíso. Pero al otro, pues se lo comieron los cuervos. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuáles fueron sus actitudes ante esa situación? Sí, yo creo que, por ejemplo, en este caso, que vamos, que uno le dijo, Señor, yo quiero estar contigo hoy en el paraíso, y fue el corazón y la disponibilidad.
porque aceptó que él estaba erróneo. Incluso yo me imagino que al otro a lo mejor le habrá dicho lo mismo, le habrá insultado, le habría dicho millones de cosas, pero el otro incluso se postró y no importó su condición ni su pasado en ese momento. Obviamente, si él hubiese seguido vivo, tenía que mantener eso, la salvación activa y la salvación con eso. ¿A qué me refiero? Cambiar su vida 100%, pero yo creo que el corazón dispone mucho. Sí. Una cosa, ¿tú crees que la salvación se pueda perder? Sí, ese es el número punto 2. El segundo punto que yo veo más importante, tenemos el primero, que es cómo ser salvo, que es aceptar nuestra condición y aceptar a Dios como nuestro único Señor y Salvador. Y yo creo que el segundo punto es muy importante, mantener la salvación. Porque hay muchos que aseguran que la salvación no se pierde, que una vez ya alguien es salvo, siempre es salvo. ¿Crees que eso es correcto? Pues yo diría, muchos se basan en decir que es así porque pues aceptamos a nuestro Dios, la salvación es un regalo y nos mantenemos en eso. Yo considero que no, porque como nos habla la palabra de Dios, estar siempre en la misma batalla y mantener y estar pendientes que no perdamos nuestra salvación. Velad porque no caigáis. Velad por todo tiempo. Las 10 vírgenes, 5 estuvieron, 10 fueron 10 vírgenes, 5 estuvieron pendientes en un momento. Y 5 imprudentes. Se descuidaron y no vieron al esposo. Entonces quiere decir que aunque las 5 estuvieron allí y 5 también estuvieron allí y las 10 estuvieron en un momento puntual pendiente, no quiere decir que las 10 vieron al esposo. Dice que las 5 que eran prudentes se mantuvieron y vieron al esposo. Entonces quiere decir que la perseverancia y mantener la salvación es lo que verdaderamente nos hace salvos. ¿Qué cosas crees que nos impiden alcanzar esa salvación? Porque tenemos obstáculos también en el camino. Incluso aquel que pidió perdón seguirá teniendo obstáculos. Claro. ¿Tú crees que la falta de perdón puede ser un obstáculo para que alguien alcance la salvación? Sí, yo creo que obstáculos, como estamos hablando antes, las buenas obras no nos hacen salvos, pero sí en el camino siempre nos vamos a encontrar obstáculos. Falta de perdón. Ojo, en la Biblia nos dan 10 mandamientos en los cuales tenemos que seguir para alcanzar la salvación, que al fin y al cabo yo creo que es la meta de todo cristiano. Obviamente en el camino pues seremos pastores, haremos grandes obras, haremos grandes cosas, como a lo mejor no hacemos nada, pero la meta nuestra al fin y al cabo es serle fiel a Dios y alcanzar la salvación. Ahora, ¿cuáles podrían ser uno de los obstáculos? El perdón yo diría que también es uno, la falta de perdón. Pero yo lo veo más allá, no es a lo mejor el decir no te perdono. Yo creo que el caer en decir no soy salvo por la falta de perdón es el motivo que llevó a caer en la falta de perdón. Como por ejemplo, a una persona que le hayan matado a una esposa, que le hayan matado a un hijo. Yo creo que no dice el hecho de no ser salvos en decir no te perdono. El hecho es lo que guarda tu corazón en contra de esa persona. Sí, Que eso sí es demandado como pecado. porque a veces pensamos que perdonamos a alguien que nos hizo algún mal. Pensamos que lo perdonamos. Sin embargo, cuando vemos a esa persona, tenemos sentimientos encontrados. No lo saludamos, lo vemos mal, pensamos cosas malas de esa persona. Pero ahora te pregunto yo, Anfer, ¿tú crees que el que perdona olvida? No. Perdonar no es igual a olvidar. Pero nos está hablando y nos dice la palabra de Dios que cuando Dios nos perdona a nosotros como seres humanos, dice que agarra el recuerdo y Él no se acuerda de eso y lo echa a las profundidades del mar. Claro, a Dios se le hace fácil hacer eso. Sin embargo, nosotros como humanos nunca vamos a poder ¿Y tú olvidar al crees 100%. ¿Y tú crees que es correcto que debamos olvidar lo que pasó? Sí, hay que olvidarlo. O sea, porque es un recuerdo que al final, ¿qué pasa? Cuando recordemos eso, la cosa es si nos hace daño el recordarlo o no. Porque si yo recuerdo a alguien que me hizo mal y yo lo perdoné, cuando eso venga a mi mente de una manera u otra, no me va a doler. Va a ser como un recuerdo más, algo pasajero y se va a ir. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿A quién has tenido rencor, Anfer? Que eso sonó ¿A quién como Bueno, todos hemos tenido Sí, yo creo situaciones en nuestras que vidas. sí, yo creo que el punto clave no es decir olvido a la persona o olvido lo que pasó o olvido el motivo. Yo creo que el punto clave es entender y poder comprender por qué debemos perdonar. Exacto. Porque a veces pensamos, da igual si lo perdono, da igual si no. Pero yo creo que debemos entender es eso, el por qué debemos perdonar, como Jesús lo hizo con nosotros. El mayor ejemplo de perdón fue Él. Dios, Dios nos iba a Sí. aniquilar a todos Sí, sí, de no sí. ser por Jesús. Así de grande fue su amor que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y creo que si eso no es un ejemplo gigantesco de perdón, no sé qué lo será. Claro. No, y como lo podemos ver en la predicación del día viernes, viernes, el domingo, aquí en la Iglesia del Faro, lo podrás encontrar en el canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Publicidad para nada metida a fuerza. No. Como estaba hablando el pastor que decía que
que Jesús teniendo toda la autoridad cuando encontraron a aquella mujer en fornicación, que Jesús teniendo toda la autoridad de decirle, caíste en tal, cuando dijo que quien esté libre de pecados que tire la primera piedra. Jesús es el primero que podría haber tirado la piedra. Claro que Mas, sí. sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo, Mafer? ¿Tú qué piensas de eso? A ver, Jesús en ese momento, cuando él le dice eso a esas personas, uno a uno se fueron apartando. Y luego le dice a esa mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le responde que se habían ido. Y él le dice, pues yo tampoco te juzgaré. Vete y no peques más. Eso fue un acto total de misericordia y de amor Sí, puro. sí, sí. Incluso lo que yo veo fuerte es que él aún teniendo el poder de poder hacerlo, no lo hizo. Y dijo, vete. Y muchas veces ese yo creo que es el mayor error en las congregaciones también a veces. Congregaciones, trabajos, institutos, en todos lados. Era algo que Que hablábamos también, sí, el hecho de poder sacrificar. ¿Qué es sacrificio en realidad? Sacrificio es aquel que se queda teniendo todas las comodidades o aquel que deja todas esas comodidades para hacer lo que le dijeron que tenía que hacer. sí, 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 sí. Es así. Y es fuerte esa historia porque tú ves el amor que Jesús nos tiene. Y lo que yo veo es que si Jesús pudo perdonarnos a nosotros, tú donde nos estás viendo desde tu casa, desde tu hogar, pudo perdonarte a ti incluso habiendo hecho lo que todos los desastres que hemos hecho porque no somos perfectos. Yo he cometido errores, Hanfer ha cometido errores y yo considero que muchas personas hayan cometido más o menos, no somos perfectos, pero Dios a pesar de eso nos da una segunda oportunidad. Y si lo hace Dios con nosotros, a lo mejor no tenemos la capacidad de decir olvido todo o dejo todo como lo echo al mar como lo hace Dios, pero yo creo que sí podemos perdonar a Por los demás. supuesto que sí. Y muy importante que tengan en cuenta, no importa lo que hayas hecho, se hace lo que sea, tienes derecho a ser perdonado. Porque hay muchos que se niegan a sí mismos el perdón, se condenan a sí mismos, aun sabiendo el hecho de que Jesús murió por ellos, por esos mismos pecados. Ellos se cierran al perdón Claro. y a ese amor que Dios les brinda. Y es muy importante que sepan, ustedes también son merecedores de ese perdón. Todos tenemos la oportunidad. La cosa es quién elige tomarla Sí. y quién no. Y tenemos dos puntos también de que, vamos a suponer dos casos, la mujer se haya apartado, ya haya conseguido la salvación, y que la mujer no se haya apartado del pecado. ¿Qué pasa si no se hubiese apartado? La misericordia de Dios llega hasta un punto, más las decisiones de nosotros definen en lo que vamos a llegar y si vamos a ser salvos, sí o no. Dice la palabra de Dios que todos conoceremos que hay un Dios y todos escucharemos del Evangelio. Entonces ya depende mucho también de nuestra decisión qué pasará el día de mañana. Dios lo sabe obviamente, pero tú que estás escuchando esto, si estás escuchando esto, no des largas a lo que el propósito que Dios tiene para tu vida, porque a lo mejor hoy Amén. decimos, pues no me arrepiento, no me entrego a Dios, ya mañana lo haré, o hoy no salgo del pecado, ya mañana lo hago, pero es que no Mañana podría ser sabemos, tarde. mañana no sabemos si habrá un mañana. No sabemos si podrá pasar a muchas personas en los carnavales. Me voy a los carnavales, ya después me arrepentiré, personas conociendo de Dios, pero no sabemos si habrá un mañana. Porque es triste pensar el hecho de que conocimos a alguien que decía siempre eso y pensar que murió tan repentinamente por causas que ni siquiera venían al caso. Simplemente fue como aquel video de esa mujer que la impactó un rayo en una piscina. ¿Qué probabilidades hay que te impacte un rayo en una piscina? No, yo creo que vivimos por causa de la misericordia de Dios. Porque todos tenemos fecha de caducidad. Todos moriremos. La cosa es que no sabemos cuándo, si es mañana, si es pasado. La cosa es, ¿estamos preparados para al momento de morir ir al cielo? ¿Tenemos en realidad esa salvación? ¿Tenemos ese sello que Jesucristo puso en nosotros? Sí, yo creo que es un punto muy importante y cuidar la salvación. Porque, y si no estás de acuerdo con que la salvación a lo mejor no se pierde o tal, vente, lo hablamos, lo dialogamos, buscamos en la palabra, porque no es crear disputa entre las Claro. personas. Pero bueno, basado en la Biblia, hay que cuidar la salvación. Sí. Pelear por lo que el regalo que Dios nos entregó tan bonito, de que Él vino, se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros y cuidar eso que Dios nos entrega. Haciendo una aclaración allí sobre si perdemos o no la salvación. Sabemos que Dios conoce quiénes van a ser salvos y quiénes no. Claro. Que Él lo conozca no significa que nosotros estemos exentos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Porque si no perdiésemos la salvación y bueno, ya yo soy salvo, eso es prácticamente parecería una licencia a pecar. Ah, bueno, si yo peco mañana, pues igualmente soy salvo. A ver, obviamente yo he escuchado, por ejemplo, personas que me dicen, no, pero pastor, imagínate, Ezequiel, imagínate, si yo ahora mismo, yo llevo toda mi vida consagrándome para Dios
Imaginemos que caigo en un momento en fornicación, en adulterio. Muero ahora mismo y soy salvo. Y que a lo mejor esa persona me haya dicho, sí, soy salvo. Porque pues yo creo que Dios tendría misericordia con nosotros. Dios tendría ese amor hacia nosotros para no dejarnos que no seamos salvos. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué piensas? A ver, creo que alguien que tuvo una vida consagrada por mucho tiempo, cayó, murió y no se arrepintió, se perderá. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno acepta a Jesús y sigue su camino, uno va a correr del pecado, va a huir de él, lo va incluso a aborrecer. Entonces bíblicamente esa persona no sería salva. Porque creo que una persona que sigue pecando y aún sabiéndolo conscientemente, no ha tenido un encuentro con Dios. Porque eso transforma Pero la hay vida. personas que hayan tenido un encuentro con Dios y hayan caído igual en el pecado. Todos estamos expuestos al pecado. Siempre vamos a tener tentaciones. Pero es nuestra firmeza en Cristo la que nos va a permitir sobrellevar esas tentaciones. Porque aquel que es alcohólico o fue alcohólico y conoció a Dios, siempre va a tener una lucha constante en esos ambientes. Si empieza a pasárselo otra vez con gente que toma, eventualmente, si no está en Cristo, va a volver a caer. No sé si recuerdas la pregunta que te hice una de estas noches que te ¿Cuál? dije, Anfer, hay 2 puntos de una persona que es cristiana verdadera que carece cuando una persona se aleja de Dios. El primer punto, ¿recuerdas cuál era? No lo recuerdo, honestamente. Falta de intimidad con Dios. Y el otro era falta de un encuentro con Dios. Porque a veces decimos, no, tal persona se alejó, no tuvo un encuentro con Dios, pero yo he visto profetas de Dios, pastores de Dios que han tenido encuentros y han visto la gracia de Dios sobre ellos, y han visto Dios reflejado en su vida literalmente, pero se han alejado. Y es porque carece una de esas dos, intimidad con Dios. Obviamente si no hablamos y no buscamos a Dios, vamos a carecer de eso. ¿Y quién nos va a ayudar para resistir al pecado? Saúl es un ejemplo de eso. Saúl era un hombre que estaba revestido con la unción de Dios. Sin embargo, una vez se apartó, Dios dijo que ya no lo conocía más. Y ahí es donde entró David a tomar su lugar. ¿Por qué crees que pasó eso? Saúl era un hombre que estaba revestido en Cristo. Él buscaba de su presencia. Se descuidó y dejó de buscarlo allí. Pero entonces quiere decir que él tuvo un encuentro con Dios. A ver, yo podría decir que sí, Pero ¿qué careció? La intimidad con Dios. de ¿no? su intimidad. Entonces yo creo que lo importante, hablando de la salvación, lo importante es mantenerse siempre firmes con Dios y en la salvación, mantener eso. Como dice la palabra de Dios, repito, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que esté firme, fírmese más en las cosas de Dios y en la roca y búsquelo más, porque yo creo que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios. Y la única forma de que sea tarde es que ya no estemos aquí. Y qué bonito es cuando las personas buscan a Dios, esa salvación, no por el hecho de la vida eterna, sino Sí. por el amor. Sí, sí, sí. Porque al final quienes buscan a Dios solamente por una recompensa de una vida eterna, en realidad lo están buscando de verdad. Es como, Claro. bueno, te busco porque me ofreces algo. Ya, punto. ¿Y qué pasa si no me ofrece nada? Si no me ofrece una vida eterna, cuando muramos, bueno, No, yo simplemente creo un blackout. que es un cúmulo de cosas porque a veces buscamos a Dios, sí, porque pues tendremos vida eterna y podremos ir al cielo. Pero yo es un cúmulo de cosas de que amo a Dios, sirvo a Dios. Él hizo muchas cosas por mí que otras personas u otras cosas no se hicieron. Entonces yo creo que es un montón de cosas que hacen el conjunto de amar a Dios y por qué sigo a Dios. Sí, porque hay muchas cosas, experiencias que nosotros tenemos acá dentro de la iglesia que nos llenan de tal forma que aunque no hubiese una recompensa de vida eterna, valdría totalmente la pena. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, el hecho de ver a alguien humillado allí, orando, sintiéndose feliz, regocijado, eso a mí me llena mucho de alegría. Incluso cuando yo tomo fotos y grabo videos, cuando lo hago así y veo esos momentos, yo me quebranto a través de esos momentos. Y es muy bonito porque yo digo, yo quiero eso también. Mucha gente que nos ve, quizás por las redes, dirá, oye, esa gente que está allí, ese movimiento del espíritu allí, qué bonito es. Y desean, o sea, entra como un fuego en ellos que se va encendiendo poco a poco y desean más de eso. Sí, y yo creo que la mayoría de personas, porque muchas veces decimos, no, pues cuando las personas se convierten, no se convierten porque a lo mejor dicen, voy a obtener la salvación. Yo creo que se convierten porque encuentran algo en Cristo que no han encontrado en otro sitio.
hay muchas parejas que viven una vida completa, hasta viejos, felices, y aún así, si tú les preguntas a esas parejas, ¿hay un vacío? ¿Falta algo? Yo creo que te van a decir que sí. Siempre falta algo. A mí me pasaba en el mundo. Aún teniéndolo todo, yo sentía que sin Cristo me faltaba algo. Era como que no tenía la esencia de verdad de lo que era vivir. Simplemente era como un zombie. Y ya. Hacía las cosas, sí, me divertía de vez en cuando, pero no era realmente feliz. Yo llegaba a mi casa, cerraba la puerta y ahí acababa todo. Entonces, estando en el tema, no importa lo que hayamos hecho, como el ladrón que estuvo en la cruz, que siendo un ladrón, habiendo cometido muchos errores en su vida, a lo mejor nunca haber escuchado de Jesús, en el último momento y en el último segundo fue salvo. Así Y es. yo me ponía ese ejemplo justo ayer cuando íbamos pasando, yo iba pasando con mi mamá en el coche y a mí se me vino la duda y yo dije, vamos a imaginarnos que estamos pasando por aquí y una persona cae a punto de morirse o la atropella un vehículo, tuvo un accidente y me puse a pensar, ¿qué sería lo primero que yo haría? A ver, más allá de lo obvio que es intentar salvar su vida, creo que incluso primero que eso, hablarle de Dios lo más rápido que puedas, porque Sí, y si nunca tienes la oportunidad de volverlo a hacer. Si esa sí, persona muere y tú no le hablaste, habiendo tenido la única oportunidad, te vas a sentir un poco mal contigo por no haber tomado esa iniciativa de decir, oye, mira, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere que te salves, acepta a Jesús como... entonces los pasos más importantes para recibir la salvación y poder ser salvos, el primero es aceptar a nuestro Señor como Salvador. Y Amén. dentro de ese paso está en aceptar en nuestra condición y aceptar en los errores que podemos cometer. Y aunque no sepamos los errores, porque a veces no sabemos en qué estamos careciendo o en qué estamos fallando, en la búsqueda del Espíritu Santo nos va revelando nuestra Dice que el forma de Espíritu vestir. Santo redarguye de pecado. Uno va a Sí, reconocer, porque incluso sin conocer de la palabra, uno sabe, uno tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. sí, y ahí es donde iba, me recordaste, que iba un chico preguntándole a la gente por la calle si era salvo o no. Y aún la persona no sabiendo si era salva por Cristo y a veces personas no conociendo de Dios le preguntaba, pero vamos a ver, no hace falta conocer bíblicamente lo que está bien o lo que está mal para decir está mal o está bien. ¿A qué me refiero? Algo existe la conciencia que fue algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Así es. Que nosotros a veces no siendo en un hogar cristiano, no sabiendo o crecer en un hogar donde nos enseñaron lo que está bien y lo que está mal, sabemos que robar está mal. Sabemos que mentir está mal y no está bien. Y sabemos lo que está bien. Dentro de lo que generalizamos y lo que nosotros sentimos. Porque tenemos noción de que lo que hacemos, esas cosas que consideramos malas, no solamente que nos dañan a nosotros, sino que dañan a otros. Por ejemplo, si alguien que no tiene noción de lo bueno y de lo malo, le pega a alguien y ve la reacción de la persona, su cuerpo va a reaccionar acorde a la reacción de la otra persona. Si yo veo a alguien llorar, yo voy a saber que no le hice bien a esa persona, voy a reconocer que, oye, algo está mal aquí, porque no deberías estar Claro. llorando. Llorar es un símbolo, puedes llegar a ser un símbolo de algo malo. A veces lloramos también por alegría, sí, pero generalmente lo asociamos a algo malo. Entonces yo creo que mediante vamos buscando a Dios, Él también nos revela lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que hacer también. Así es. Porque a lo mejor muchas veces hacemos lo correcto, pero el Espíritu Santo quiere que hagamos más o que hagamos otras cosas que a lo mejor no están escritas en la Biblia, pero Él quiere que las hagamos. Entonces yo creo que la búsqueda de Dios nos va fortaleciendo y nos va enseñando en cada momento más, aparte de la iglesia donde nos congreguemos, lo que nos pueda enseñar el pastor y lo que podamos aprender. Así es. Entonces, de punto número uno, los puntos más importantes del número uno, las dos ramas, es aceptar nuestra condición y dejar lo que Reconocer. estamos haciendo, reconocer lo que estamos haciendo, aceptar nuestra condición y aceptar a nuestro Señor como Salvador. Así es. Y el segundo punto más importante es continuar con la salvación, mantener nuestra salvación. Así es. Sí, no caer en pecado, estar pendiente, porque el que esté firme mire que no caiga. Y si está firme, perfecciónate más, porque yo sé que a veces en errores mínimos podemos cometer. Y ser salvos no significa, o ser personas cristianas, que no podamos caer, porque es normal. Vamos a estar siempre... Y lo haremos. No somos perfectos. Creo que se necesita un nivel de santidad tal para no volver a pecar en cualquier cosa. Que porque con la tantas búsqueda de Dios, cosas en vamos las a que uno ver, puede pecar. cuando nosotros aceptamos a Dios con la búsqueda de Dios, vamos a lograr eso. Claro que sí. Sí. Sin embargo, esto es para aquellos que quizás están apenas comenzando con esto y quizás tienen problemas para mantenerse. La cosa no es
que no vuelvas a pecar, sino qué pasa después de eso. Porque si yo tengo un problema y me gusta robar, y yo estoy conociendo, Hay que no me tener cuidado, gusta, muchachos, no, los bolsos. y yo sé que eso está mal, conocí de Dios y ahora estoy dejando esa vida atrás. La cosa es no volver a caer o reincidir en eso. Un inciso aquí. ¿Tú crees que la persona que acepta a Dios como su único Señor y Salvador y decide cambiar, flaquea otra vez en el pecado que estaba cometiendo antes? Si fue de verdad su conversión, no. Porque pues yo, por ejemplo, yo en la iglesia yo he visto muchos casos de personas que aceptan a Dios y duran 1 año, 2 años. O hasta 20 años con un mismo Deciden pecado. aceptar a Dios, sí. Por ejemplo, en las drogas, a lo mejor dicen, no voy a caer más en tal. Vuelven a caer y, Señor, perdóname, sí, saben que están haciendo mal y vuelven a caer. Y no significa que no quieran cambiar, porque a lo mejor quieren cambiar, pero siguen en lo mismo. Entonces, ¿tú crees que Dios es un Dios de decir, duró cierto tiempo y a lo mejor no hizo un cambio radical? No. Nosotros una vez reconocemos, aceptamos de corazón lo que estamos Como haciendo. muchas personas llaman proceso. Va a haber un proceso, sí, pero va a haber un cambio real. Porque muchas veces dicen, Un fruto. una persona que acepta a Dios en su corazón o lleva poco tiempo en la iglesia, dicen, no, la persona fuma porque está en el proceso. O la persona pues se viste así porque está en el proceso. Sí, pero ¿qué pasa? En ese proceso, esa persona va empezando a darse cuenta de que lo que hace lo está dañando. Y gracias al Espíritu Santo que ahora mora en él, empieza a soltar todas esas cosas. Quizás algunas personas eran su vestimenta, otras personas las drogas, otras personas malas costumbres. Todo eso va a irse desarraigando. Hay personas, porque hay casos de casos, personas que van a lo extremo y desarraigan todo de golpe y otras que tienen un proceso Claro, más yo lento. creo que es un trato dependiendo de la persona Así y es. la intimidad que tengan con Dios también. Así es. Porque a lo mejor pues aceptas a Dios y poco a poco vas aumentando tu intimidad con Dios y la búsqueda hacia Dios. Y pues obviamente vas dejándolo todo poco a poco, pero también he conocido a personas que aceptan a Dios en su corazón y tú las ves y tú dices, pedazo de cambio se metió esa persona. Así es. O dices, mira, por ejemplo, mi madre, yo por ejemplo fui testigo de que mi madre era la más peleona, la que más vulgar se vestía, la más mentirosa, la más tóxica, y de un momento a otro, cuando aceptó a Dios en su corazón, todo eso fue quitado y arrancado de un momento para ¿Qué otro. es lo que le sorprende a las personas que están fuera en el mundo? Cuando ven ese cambio radical en una persona y piensan, ¿cómo es esto posible? E incluso no lo creen. Dicen que está mintiendo, que quizás es una Claro. farsa. Y a veces creemos que en nosotros dejar eso no nos va a atormentar más. Lo que yo considero que estaría y tenemos que hacer es que nosotros al dejar eso y cortar con eso radicalmente es siempre mantener nuestra intimidad con Dios. Así es. No dejar que el diablo meta a lo mejor una cizaña, meta alguna fruta para intentar hacernos caer, sino mantenernos firmes. Mantenernos firmes en decir, voy a buscar de Dios para que el diablo no me atormente en esto. Y si lo hace, que lo va a llegar a hacer, nosotros estemos tan firmes en decir, yo no voy a caer porque yo sirvo a un Dios de poder. Y yo creo en un Dios de que me va a librar del desierto y no me va a dejar caer en esto. Si tenemos ganas, por ejemplo, caemos en la masturbación y queremos caer en eso, que yo creo que es la mayor adicción que puede haber, porque pues Dicen la que es incluso droga... peor que la droga Sí, como tal. sí. Si tenemos la oportunidad de caer en fornicación, en la pornografía, en ese momento, no darle pleitesía a eso, buscar, meternos en oración donde cometíamos eso, arrodillarnos y decir, Señor, yo no voy a volver a caer en esto. Si vamos a caer en mentiras, en ese momento decir, Señor, yo ya cambié, yo no soy así. Y aunque le vayamos dando pleitesía, recordar, porque cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, hay algo que cambia y empieza una chispa. Y yo creo que yo a lo mejor nací en el Evangelio, pero hubo un momento donde yo acepté a Dios y decidí cambiar. Y hay una chispa dentro de nosotros que nos dice, cuando vamos a caer o cuando vamos a cometer el mismo error de siempre, que nos dice, no, tú ya eres una persona diferente. Imaginar que esa chispa es el Espíritu Santo. Sí. Que a medida que más lo buscas, más se aviva, más crece, más abarca eso dentro de ti. Y si sigues alimentándola, vendrá lo que vendrá Claro. y nunca Y, caerá. y caemos cuando verdaderamente, aún nosotros estando débiles en la fe o no estando firmes en Cristo, cuando esa chispa siempre está ahí. Cuando viene la oportunidad de caer y nosotros no estamos bien metidos con Dios, decimos, bueno, da igual, después me vuelvo a arrepentir. O mira, ¿sabes qué? No le damos tanta importancia a eso. Sin embargo, cuando estamos metidos a 100% con Dios. Hoy veamos una película en la cual hay uno de los personajes que se le presenta esta oportunidad de mentir con algo tan sencillo como era rellenar unas fórmulas y decir que habían llegado 16 paquetes cuando habían llegado 17. Sí. Esta persona tiene
esa encrucijada de decir, ok, puedo tomar y decir, vale, puedo firmarlo sin problema y mentir por una paga mayor, o tener mi integridad firme y decir no, aunque lo despidiesen. Y porque esa persona conocía de Dios, sabía lo bueno, lo malo, decidió no mentir. Y al final de todo, bueno, Todo era una prueba prueba para demostrar que esa persona Sí. era íntegra y preparada para el puesto. Sí, Y sí, a sí. veces nos vamos a encontrar con muchas pruebas así en la vida. Cosas que quizás nos vayamos a encontrar, que nos van a invitar a volver a una vieja vida. Sin embargo, porque ya ahora dentro de nosotros está el Espíritu Santo, las vamos a negar y vamos a ir por Sí. el camino correcto. Entonces yo te aconsejo, tú que estás viendo este video, que mantengas tu intimidad con Dios. No Amén. dejes que flaquee. Si a lo mejor tú ves que no te da tiempo, no tienes ganas, porque pues a veces no tenemos ganas. Hay un versículo en Salmos, que es Salmos 28:10, 28 algo, no recuerdo bien, que ayuda bastante. Yo lo vi en un predicador que decía, a veces yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar de Dios, y leo este Salmo que dice, no sé si orar o no orar, resumiéndolo, parafraseando, y después dice Dios, pero en mí encontrarás la respuesta. Entonces en Dios vamos a encontrar nuestras respuestas y en Dios nos vamos a encontrar el dominio propio para poder continuar. Porque Amén, yo sé así que es. no es fácil. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, tenemos que dejar dejar ir muchas cosas que nos duelen. Pero ahí es cuando tenemos que perseverar. Entonces tú que nos estás escuchando, te damos los mejores puntos y a veces son tan sencillos, pero que a veces se nos olvidan de mantener nuestra relación con Dios y decimos, Señor, ¿por qué caigo? Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y por la sencilla razón de que no perseveraste en la intimidad con Dios que tenías que haber tenido desde un principio. Así es. No culparlo a Él, sino vernos a nosotros, porque Claro. a veces recargamos nuestra propia culpa en Él, pensando que por Él no logramos las cosas. Y somos a veces nosotros nuestra propia piedra de tropiezo. Claro, claro que sí. Entonces, nada, tú que nos estás escuchando, acompáñanos allá en oración. Y si has cometido algún error, estás viendo esto y estás en lucha, estás en pruebas, porque es normal, somos No seres estás humanos. Aquí Somos estamos seres humanos. nosotros para sí. ayudarte. Y siempre va a haber un Dios que esté ahí contigo. Amén. Siempre va a haber un Dios. Y si a lo mejor tienes ese problema de decir, Ezequiel, es que siempre caigo en lo mismo, Ezequiel, siempre cometo el mismo error, siempre hay una salida. Siempre. Siempre en nuestras vidas hay una salida. Y no te preguntes por qué pasó, sino pregúntate, ¿estoy a salvo y estoy a tiempo de poder cambiar? Entonces tú que nos estás viendo, repite esta oración con nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy, Señor. Gracias porque me has dejado y me has permitido y tu misericordia me ha alcanzado para llegar hasta aquí. Señor, te pido perdón si he cometido algún error o he cometido alguna falta. Perdóname, Señor, y ayúdame, porque sé que no es fácil, y entrégame el dominio propio para no caer más. Ayúdame a mantener mi salvación intacta hasta el día, mi último día aquí en las faz de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido fiel hasta el último momento. Amén y amén. Y nunca olvides que aunque no conozcas a Cristo, acéptalo como tu único Señor y Salvador. Y si has hecho ese paso, piensa en qué puedes cometer errores, busca en la Biblia, lee, estudia y mantén esa salvación siempre intacta, que al fin y al cabo este mundo es pasajero. Nada Sí. de esto nos va a Ahí quedar. tendrás todas las respuestas Sí. a toda duda que tengas. E incluso si no encuentras allí, sé que el Espíritu Santo te va a dar ese conocimiento y esa sabiduría para comprender lo que sea que estés pasando. Sí, entonces no importa tu pasado, no importa lo que haya pasado, estás a tiempo de cambiar. Amén. Y pues nada, este ha sido el título de hoy. Algo un poco, entre comillas, rápido. Pero bueno, Pero esencial, rápido pero esencial. sí. Y que a veces se nos olvida y algo tan importante, ¿no? Esperemos ya estar con ustedes con próximos episodios más regularmente. Pues, como ya saben, bueno, tenemos Tenemos el espacio de nuevas estudio. instalaciones, nuevos Sí. espacios en el cual, bueno, tendremos más invitados, Sí. más personas, más contenido y temas que te aseguramos van a ser de bendición para sus vidas. Sí. Nada, Dios les bendiga. Te ha hablado Ezequiel González, te ha hablado Anferni Pérez. Y pues nada, continuamos con más. Dios les bendiga. Amén.